Los sumamos a nuestros invitados a que nos ayuden a pensar si se vive el clima de crispación política que se vive en Buenos Aires. ¿Cómo les va? No sé, el que quieran. Bueno, está Fabián Palo Oliver, está Sergio Basile, está Betina Fiorito, y está también Agustina Donet, ¿no? Que, bueno, dejó de ser la más joven porque ya algunos años lleva en la Cámara. ¿No? Pero sigue siendo la más joven. Sigue siempre la Bueno, nosotros también cumplimos ese problema. Y bueno, Ya es que no está alcanzando. ¿qué creen? A ver. Bueno, yo creo que claramente el gobierno se ha perdido una gran oportunidad ante este hecho gravísimo y lamentable que ha sucedido el jueves pasado en la casa prácticamente en la casa de la vicepresidenta. La verdad es que la gran oportunidad creo que justamente la esta de un acuerdo nacional, de convocar a la oposición, de poder dialogar, de poder sentarnos todos en esa mesa que hicieron en la casa de gobierno, pero que no fueron citados la oposición. La verdad que para mí es tristísimo, porque creo que todos tenemos parte de culpa de esta situación de violencia que se vive en general. Creo que todos tenemos que reflexionar y bajar un poco los decibeles y ser más cuidadosos en lo que transmitimos, sobre todo nosotros que somos personas públicas, como lo son ustedes también, la prensa, el Poder Judicial. Creo que todos tenemos un poquito de culpa en esto que se está viviendo en la sociedad, pero bueno, seguimos con la confrontación, no para. Por eso yo decía un poco que este feriado que vino, que decretó el presidente para el día siguiente de este hecho tan agravante, la verdad es que no contribuyó en nada, porque lo que hicieron fue una movilización política en la plaza. Llevaron colectivos, llevaron gente, y me parece que no corresponde. Agustina, ¿temés que esto sea, digamos, parte de una utilización política del hecho? ¿Crees o no? Mirá, bueno, nosotros junto al diputado Giustiniani, cuando nos enteramos de los hechos, lo primero que hicimos fue hacer un repudio público por nuestras redes sociales, otros dirigentes políticos también lo hicieron. Eso en primera instancia, en lo inmediato, ¿no? Y en segundo lugar, cabe el repudio institucional de nuestra parte, por eso a primera hora de la mañana ingresamos un proyecto de declaración de la Cámara repudiando el atentado contra la vicepresidenta y llamando, ¿no?, a la paz social, al diálogo como la única regla posible hoy por hoy en democracia, digo, ¿no? Y en este momento tan crítico es lamentable que un hecho como este se someta a la disputa de siempre, que es la disputa de la grieta. Lamentablemente no hubo la capacidad, porque no se quiso, porque no se pudo o porque no se supo, según a cada cual que le quepa el saco, no se estuvo a la altura de las circunstancias como para desde toda la dirigencia política rechazarlo y ponerlo en el centro del debate también los temas que hay que discutir, porque lamentablemente hoy se está discutiendo en una lógica tan binaria del amor y odio, del blanco y el negro, y el trasfondo de esto es que no se discutan los temas de la gente, que no se discuta el aumento de las tarifas, que no se discuta la ley de alquileres, la por ley ejemplo, de alquileres, la ley de humedales, que no se discuta el aumento de la nafta, que no se discuta qué va a pasar con los subsidios y qué impacto va a tener al bolsillo de las y los santafesinos. Esos son los temas de fondo que deberíamos estar discutiendo. Por supuesto que cabe un repudio y un rechazo a un acontecimiento que realmente es de extrema gravedad institucional. Pero también hay que poner esto sobre la mesa y hay que empezar a discutir qué es lo que está pasando con Argentina y qué pasa con una dirigencia política que no solamente es incapaz de dar un mensaje a la sociedad en un tema tan grave, sino que también se sigue escudando en este tipo de sucesos que abonan a la grieta y que no se toman con la seriedad y la responsabilidad que deberían sí abordarse. Sergio. Bueno, sumando lo que dicen mis compañeras, en principio yo creo que nos falta reflexión. O sea, ¿qué capacidad de reflexión tenemos a nivel nacional para justamente salir mejores de este lugar, ¿no? De este hecho que fue para nosotros un mojón? El repudio, el rechazo está explícito. La Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia dio muestras claras que tenemos otra calidad institucional, que necesitamos fortalecerla, pero que también necesita ser un espejo hacia a nivel nacional.
nosotros de nuestro lugar siempre pregonamos el diálogo, coincido con Bettina, con Agustina, que la necesidad del gobierno nacional tenía que ser el viernes de comulgar, generar una conjunción de todos los espacios políticos para dialogar. Esa reflexión tiene que ser en el marco institucional del Estado Nacional y que eso nos permita trazar una agenda común en el corto plazo, porque indudablemente las demandas de la sociedad, lo que nos están diciendo los que caminamos a diario en la calle, es que no importa cómo o de qué manera, sino de qué manera podemos trazar esa agenda que nos ponga los puntos en común, donde la oposición pueda dar su mirada, donde el oficialismo también, pero con una madurez política, que creo que hace falta, que creo que tiene que nacer desde el Estado Nacional, del presidente y sus dirigentes, que también tienen una voz muy importante, y nosotros del lugar de la oposición tratar de colaborar en eso para justamente no generar más violencia de la violencia que ya existe. Fabián, tengo dos imágenes. A ver. Una, la de el balcón de la Casa Rosada en Semana Santa. Cafiero, Manzano, Alfonsín, toda la dirigencia política detrás de Alfonsín, un hecho de gravedad institucional. Y la otra es el atentado y el ataque a la casa de Antonio Bonfatti, que al día siguiente no hubo color político ni institución que estuviera fuera de ese apoyo a la figura del gobernador. ¿Se pudo haber parecido en algo esto? ¿Debió ser así? Yo creo que en los niveles parlamentarios la fotografía existió, ¿no? Ni hablar en la provincia de Santa Fe, en la Cámara de Diputados y Diputadas. El Senado ya fue otro cantar, ya hubo ausencia injustificable. ¿No? Yo por lo menos no la justifico, me da pena que haya actores que no estuvieron presentes. Pero después en los ámbitos legislativos, tanto en Santa Fe como en el Congreso Nacional, se dio. Inclusive creo que la discusión que se dio en el marco de la Cámara de Diputados tuvo un gran respaldo de todos los sectores, salvo alguna sobreactuación de algunos como Milei o el PRO que acompañó pero después se retiró. Me parece que eso tiene más que ver con la lógica de abonar a la grieta, eso no tengo duda. A mí me parece honestamente que estamos en un escenario muy similar a los principios de los 70. La violencia en los 70 no fue únicamente la violencia de los grupos radicalizados de izquierda, sino que también hubo violencia de la derecha, de los sectores de la derecha, lo que representó la AAA. Y hoy me parece que la violencia política en la República Argentina cruzó un límite que no era difícil de imaginar. El discurso político en la República Argentina no solamente que está agrietado, como dice Agustina, sino que aparte está lleno de una cultura que tiene más que ver con la descalificación y la destrucción que con la capacidad de construir consenso. Y eso es lo que perdió la política argentina. Y honestamente creo que los dos responsables son los dos grandes frentes, el Frente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Si no reflexionan y entienden que la disputa en el marco de la discusión de las ideas y de la ideología no puede estar viciada de descalificación, la verdad es lo que dijo Guillermo, yo me sumo y lo comparto, digamos. Yo cuando se radicalizó y hicieron un juicio en una plaza pública por no compartir con una línea editorial o con cuál es el trabajo del periodismo. Bueno, de la misma forma fue un error el discurso del presidente en atacar y hablar del discurso del odio, cuando en realidad ellos también se tienen que hacer cargo del discurso del odio. Entonces, la verdad que si no paran la mano, estamos, digamos, en la antesala de lo que puede ser una escalada de violencia que no sabemos dónde vamos a terminar. Yo creo que también hay un aporte de la revolución tecnológica que simplifica mucho las ideas y es más fácil insultar por un tuit o por las redes sociales, sino desarrollar un diálogo mucho más maduro y reflexivo. No sé si piensan lo mismo, ¿no? Pero yo digo, Willy, a ver, puede ser, o no. Pero ¿sabe cuál es la diferencia para mí con la foto de Alfonsín y con esta? Sí. Que con la foto de Alfonsín era la primavera democrática. La acumulación de los años y la demanda no satisfecha y los problemas estructurales que tiene Argentina, un país que tiene 40-45% de pobreza, que tiene los niveles de violencia que tiene los niveles de exclusión que tiene, no se puede dar el lujo de comenzar los espacios políticos primero a hacerse cargo de lo que corresponde, porque acá nadie se hace cargo de nada.
Siempre la culpa es del otro. Nadie se hace cargo, no. O sea, el macrismo señala a Alberto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y Alberto hace un acuerdo que es lo que se pudo haber hecho, pero se le mintió a la gente, se le dijo que no iba a haber ajuste, y el ajuste está a la orden del día. Y por el otro lado, Macri no se hace cargo, y ese espacio de que parte de las limitaciones que tiene hoy el país y del ajuste que hoy se tiene que ver con el endeudamiento vergonzoso que llevó adelante el macrismo. Entonces, hasta que los espacios no se hagan cargo de lo que corresponde, no va a bajar la violencia. O sea, creo que ese es el problema central. Agustina, sí. No, quiero abonar a lo que dice Palo, que además de esto se da, por lo menos es el análisis que hacemos nosotros desde nuestro espacio y junto a Rubén Giustiniani, que en los temas de fondo, unos y otros se ponen de acuerdo. Porque se ponen de acuerdo, y hablábamos de la ley de humedales, en no darle tratamiento, se ponen de acuerdo en YPF Chevron y en el fracking, se ponen de acuerdo evidentemente en un montón de temas. Entonces, es una falsa disputa de cara a la gente, y los temas de fondo, la cuestión energética, el modelo productivo, el a dónde vamos como país, el qué pasa con los recursos y con la riqueza de Santa Fe, no se discuten, son los temas que no se tocan. A ver, Betina, vos que estás en el espacio junto con Pichetto, ¿esto hizo crujir al Juntos por el Cambio o no? Sí, pero bueno, claramente nosotros seguimos insistiendo en que todo esto, o sea, lo que pasó después del jueves vino a poner en escena y en el centro de todo la agenda de la vicepresidenta. Y como dice Agustina, la agenda de los argentinos es otra. La agenda de los argentinos es la desocupación, los problemas que tenemos con la inseguridad, sobre todo acá en Santa Fe, los problemas que tenemos en educación. A ver, ¿de quién encarna ese proyecto alternativo? Pregunto, ¿no? Claro, porque es lo que se está preguntando la gente. ¿Quién encarna el proyecto alternativo? Nosotros creemos que podemos construir una alternativa superadora a la grieta, y no solamente que podemos, sino que hace falta. Pues está a la vista el daño que le ha hecho la grieta a la política y sobre todo a la sociedad. Me parece que esto barrió con, digamos, hay una generalización también del descrédito, ¿o no? Yo creo que hay una poca credibilidad a la política, que ya estaba, que era latente, que se exacerbó ahora con estos últimos hechos, pero también hay una generación de dirigentes que también con el ejemplo, con muestras claras, sabemos y entendemos que podemos generar una alternativa superadora. Yo creo que la raíz de esto es cómo somos mejores ante esta situación, de qué manera no dejamos de hacernos los tontos en los temas importantes, porque también lo que vos decías, Willy, si le damos valor a un tuit o a alguna red social, es realmente sacar el foco del eje o la atención en otro lado, cuando realmente lo que está pasando es mucho más grave, porque la pobreza está, porque la falta de educación está, porque obviamente el retroceso en salud y en seguridad son notables. Por eso creo que la dirigencia, creo que en este panel y otros dirigentes más, están también dispuestos a dar una batalla que es importante darla, que también hay que darle justamente a la ciudadanía un marco de credibilidad, que sabemos que la política es transformadora, pero ahora lo tenemos que hacer con el ejemplo. Si nosotros seguimos discutiendo lo banal, lo shows mediáticos, me parece que ahí estamos dándole. ¿Qué pasa? Tenemos los últimos 3 minutos finales, y a ver si nos ayudan a pensar. Me queda una pregunta. ¿Qué pasa que ustedes expresan este clima de convivencia que hay en la provincia, pero traspasado el límite de la provincia de Santa Fe y entrado al Congreso de la Nación, uno se ve como absorbido, triturado, deglutido por la máquina que es de estás acá o estás allá? ¿Se puede sostener los valores que se sostienen en las provincias, en el Congreso de la Nación o cuando se llega a algún cargo expectativo a nivel nacional? ¿Cambia la cultura política? Sí, yo creo que el gran desafío es cambiar la cultura política de cómo se construye. Recuperar el valor de la palabra, porque acá cada uno dice una cosa y a los 2 años cambia y dice la otra. Recuperar el valor de la palabra, hacer lo que se dice y decir lo que siempre se mantuvo, mantener obviamente las convicciones. Hasta que eso no pase, vamos a estar en la misma situación. En la política argentina hoy vale cualquier cosa. Hoy te levantás, repudiás una cosa, mañana lo cambiás, hoy adherís a un modelo, hoy sos liberal, mañana sos neoliberal, mañana sos populista, y no pasa nada. Ese es el otro problema, que también la sociedad tiene que aprender a interpelar un poco más
porque también es parte del problema que tenemos en la democracia argentina, que no hay interpelación. Sí, no hay interpelación. Si vos ves, en los últimos 20 o 30 años hay una generación de nuevos dirigentes, pero vos ves quién toma la decisión en los grandes partidos, sobre todo en los partidos nacionales, son siempre lo mismo. ¿Qué van a hacer con el caso Granata, ustedes? Yo creo que se tiene como mínimo rectificar, como mínimo. Para mí es grave lo que hizo, y lo que hizo el domingo más grave aún. Yo lo primero que me gustaría decir es que celebro que en este espacio y en este canal y en el programa de ustedes estemos abordando primordialmente este debate que es político y que tiene que ver con el destino de nuestro país, con qué pasa con la dirigencia política, qué pasa con nuestra sociedad, porque el común, y creo que mis compañeros y compañeras legisladoras probablemente puedan coincidir con que en la mayoría de los medios y en el abordaje que se ha dado este tema ha tomado mayor centralidad los dichos de otra colega que el hecho en sí. Y esto sí, esto es sumamente grave, porque y vuelvo a lo que planteábamos al principio de lo que abona la grieta. Nosotros en labor parlamentaria, en la reunión del día viernes, lo primero que planteamos, y lamentablemente no hubo acuerdo de jefes y jefas de bloque, fue repudiar el hecho y el atentado contra la vicepresidenta, y en segunda instancia, en segundo orden, repudiar las manifestaciones de una miembro del cuerpo, porque nosotros entendíamos que desde el espacio institucional que ocupamos no podemos mirar a otro lado ante semejante barbaridad. Y lo digo en estos términos, y con esto no estamos queriendo decir destitución sí, destitución no, nos parece un debate que es insustancial. Lo que ocurre como consecuencia del redoble de apuesta de Granata, los embarra a todos ustedes. Absolutamente. Es decir, y ella tiene la obligación eso, como funcionaria pública de denunciar lo que sabe. La Cámara de Diputados no se ha expedido en relación a los dichos de Granata. Claro. Hemos tenido manifestaciones y expresiones individuales, cada legislador o cada bloque. Pero hasta el momento, como cuerpo, no nos hemos expedido, lamentablemente. Ese fue el planteo que nosotros hicimos desde el bloque de Igualdad en Parlamentaria y lamentablemente hasta ahora no hemos podido acordar en ese sentido. Yo acuerdo con Palo, me parece mucho más grave lo que pasó en su programa de radio, que tiró misivas, casi amenazas para el resto del cuerpo. Me pareció mucho más grave. No comparto para nada tampoco, obviamente, lo que puso en el tuit, pero bueno, no deja de ser una expresión. Lo que ocurre es que ustedes son legisladores y ella también, y representan a la comunidad y defender los intereses de la comunidad. Si uno sabe algo y le consta de algo, tiene el deber de denunciarlo, ¿o no? Yo de acuerdo, y agrego que si tiene alguna duda o algo por decir, lo hagan a justicia, que creo que lo hace bien al país, le hace bien a las instituciones. Gracias por habernos acompañado.